Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. You've got a friend in me. You've got a friend in me. Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa. Una para hablar de las cosas importantes de la vida, de las más importantes. O que debería serlo. Eso de lo que vamos a hablar es algo que necesitamos y mucho. Tiene que ver con la salud y no es el ejercicio, ni la alimentación, ni la genética. Son los amigos. Y para que esta pausa no suene a coaching barato, tengo a mi lado a un filósofo que dice sin tapujos que la vida es una mierda. Ahora te lo presento, pero antes te voy a contar una historia. La historia de 724 estudiantes, escogidos por la Universidad de Harvard en los años 30 del siglo pasado. Aunque todavía no se llamaban así, eran los años de la Gran Depresión, y no solo por las penurias económicas, también las anímicas. Estudiar la felicidad se convirtió entonces en una prioridad. ¿Qué hacía que unas personas fueran más felices que otras? ¿Y qué hace que envejezcan más sanas y se sientan mejor? Pues la Universidad de Harvard siguió a estas 724 personas durante muchísimos años para estudiar quiénes tenían una vida, digamos, plena y quiénes no. Y a más de 1000 de sus descendientes también los han estudiado, hasta hace nada, hasta casi 80 años después, con algunos de aquellos estudiantes todavía vivos, hemos conocido las conclusiones de qué tienen en común los que llegaron más felices y más sanos a la vejez. Y resulta que la genética es importante, sí, pero no tanto como se creía. Para el bienestar importa más tener buenas relaciones, muchos afectos y compartir buenos ratos con la gente que uno quiere. La soledad mata. Y si tan obsesionados estamos con el bienestar, ¿por qué descuidamos tanto las relaciones con los amigos? ¿Sería bueno pasar menos tiempo en el gimnasio y más en una buena sobremesa? En vez de tantos suplementos vitamínicos, ¿habría que sacar más tiempo para estar con la familia y los amigos? Pues os presento a Vico. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a Humphrey, que todos le recordaréis. Ahí anda, ahí anda. Diciendo, this is the beginning of a I think beautiful this is the friendship. beginning of a beautiful friendship. Porque este Vico es el momento de nuestra amistad. Pero faltaría más. Yo estoy deseando de que esto sucediera desde casi antes de nacer, fíjate tú. A lo mejor me estás exagerando un poco, ¿no? Dicen que los andaluces son exagerados, pero yo creo que es absolutamente falso. No hay ningún solo andaluz que sea exagerado. Bueno, de amigos vamos a hablar hoy con Vico, David Pastor Vico, que es filósofo, belga por accidente, mexicano de adopción y sevillano de corazón. Ahí es nada, ¿eh? Y de padrón, ¿no? Hombre, también claro, de sí, empadronado. también. Estoy totalmente Ya empadronado. estás en Sevilla. Pero es que yo solo ya parezco un chiste, ¿no? O sea, esto es un belga, un sevillano y un mexicano, pues soy yo. Yo ya casi parezco un chiste. Bueno, Vico acaba de sacar Ética para desconfiados, un libro de la filosofía esencial para sobrevivir a este mundo hostil. Y en los libros de filosofía que yo he leído, normalmente no dice el autor que la vida es una mierda, pero tú no te duelen prendas de decirlo tal cual. No deben de doler prendas. No te dicen eso, pero utilizan otro tipo de lenguaje excesivamente elevado y te dicen cuestiones como, bueno, hay que tener en cuenta que en la contingencia en la que nos vemos sometidos, claro, esto no lo entiende nadie, ¿de acuerdo? Esto es como cuando un argentino te habla de los hechos que acaecen en la rúa, ¿no? Y es mucho mejor decir las cosas de la puta calle. Creo que es importante que los filósofos, o por lo menos en mi caso, hablemos un lenguaje entendible por todos. Hay hasta estadios de fútbol que se han llenado para escucharte y hay colas de gente que quiere libros, el tuyo, y también de otros muchos filósofos. Parece que la filosofía está de moda o no sé si de moda o está altamente necesitada. Es que creo que está renaciendo porque la gente ya se ha dado cuenta de que eso otro que ocupaba el lugar de la filosofía, que tiene muchos nombres y que si los decimos se pueden enfadar, como por ejemplo la autoayuda, el autoconocimiento, la superación personal, pues que se enfade quien se tenga que enfadar, pues estas cosas
cosas ya tienen los días contados. Y lo cierto es que la pandemia, estos 2 últimos años que hemos estado todos muy encerraditos en nuestras casas, ha habido mucha gente que ha necesitado ayuda. Y esa ayuda no la encontró en los canales que hasta el momento estaban funcionando. Y muchos de repente se han visto con un libro de Marco Aurelio en las manos, que me parece una cosa maravillosa. O con un libro de Séneca o de Cicerón o incluso de Platón, leyendo las escuelas epicúreas, leyendo a los escépticos. Mejor un libro de Platón que una taza de Mr. Wonderful. Oye, no lo sé. ¿Y por qué no las dos cosas? Podrían ser, o un Satisfyer, yo no lo sé. Lo cierto es que si jugamos simplemente al mundo de las emociones están muy guays y molan mucho y te dan unos subidones horribles, pero también te dan unos bajones muy feos. Y la filosofía no busca el subidón de la emoción, sino lo que busca es la implantación de una nueva forma de pensar, de unas nuevas herramientas, y eso sí permanece siempre. Y si lo hacemos bien, si somos lo suficientemente finos y buenos, te damos estas herramientas, los filósofos, y además te damos también un subidón y te hacemos sentir guay. Lo has entendido, ¿verdad? ¡Wow! Sí, he entendido la filosofía. Te acabo de subir un poquito eso que llamamos la autoestima, que está tan de moda y que sirve para muy poco, y al final dejamos implantado, como en Inception, ¿no? Como en Origen hace Leonardo DiCaprio, una idea, un germen, y ya verás tú si después lo desarrollas o no, pero por lo menos ahí estamos sembrando. Dices en el libro que con la filosofía la vida no va a dejar de ser una mierda, Claro. pero que sí puede dar las herramientas para entender mejor lo que nos pasa. Correctísimo. Para eso mismo sirven también los amigos. Hombre, pero es que los amigos son fundamentales, porque verás, la vida nunca dejará de ser lo que es, ¿no? O sea, algo complicado, algo duro. A veces está muy bien la vida. A veces mola mucho, pero ¿qué es lo que hace que la vida mole mucho? Lo que hace que la vida mole mucho es poder contar que mola mucho, poder disfrutar que mola mucho, poder compartir eso que mola. Los amigos están para eso, pero también los amigos son como esas asas ficticias que aparecen a los problemas y que te ayudan a sobrellevarlos. No significa que tú vuelques y que seas el amigo plasta, que cada vez que tiene un problema llamas a tu amigo, hostia, tío, tengo un problema, ayúdame, no sé cómo salir de esta. No. Los amigos no están tampoco para que lo carguemos de problemas, pero sí están para compartir el problema en su esencia y que de alguna manera eso nos sea más fácil de llevar. Los problemas son problemas cuando no sabemos cómo superarlos, cuando no sabemos cómo afrontarlos. Los amigos nos dan esa perspectiva necesaria. Si no tenemos amigos que nos permitan entender el mundo, porque el amigo es ese filtro maravilloso que te permite entenderte a ti y entender a los demás, ¿no? Porque, verás, esto es como papá, siento algo en la barriga. ¿Qué puede ser, hija? No lo sé, creo que estoy enferma, ¿no? Y de repente tu hija va y habla, te lo digo no por mi caso, mis hijas todavía son muy pequeñas para tener tal convicción en el lenguaje, pero sí caso de un amigo que me resultó muy interesante, ¿no? Habló con otra amiga y de repente le dijo, pero si lo que tú sientes es amor. Pues yo creía que era diarrea. Claro, o sea, para lo que era un problema, después se convirtió en algo maravilloso, ¿no? Pero eso te lo da el amigo. Si tú no tienes ese amigo el decir, oye, no sé qué es lo que siento, no sé qué es lo que me pasa, y que este amigo te diga, no, es que lo que te pasa es esto, o que te diga, no, yo no lo sé, pero vamos a averiguarlo juntos, ¿no? Vamos a ver hacia dónde estamos. Podemos quedarnos encerradísimos en casa teniendo un pavor absoluto al mundo, creyendo que tenemos diarrea cuando en el fondo estamos enamorados, ¿no? Y ahí están los amigos. Y sin embargo, en un momento tan individualista como el que estamos viviendo, que hay un canto hasta el conócete a ti mismo, entendiéndolo como una introspección, como si tuviéramos que irnos todos a la montaña a reflexionar, se plantea como algo individual, ese autoconocimiento. ¿Y no es mejor irse de cañas con los amigos a tomar un café? Infinitamente mejor, hasta el infinito. De hecho, hace poco, recuerdo que fue un filósofo, no recuerdo bien su nombre, pero sí hizo una mención muy bonita que decía, es mucho mejor una hora de cañas con los amigos que una hora corriendo solo. Fíjate. Hombre, para la celulitis no. Bueno, la celulitis para depende la del momento. seguro que sí. Depende del momento histórico, ¿no? Depende del momento histórico. Para Rubén, imagínate, una gloria bendita. No, pero es cierto eso. Mira, el problema, y tú sabes perfectamente dónde está parte del origen de todo este individualismo, surge de una coyuntura social, política y económica. O sea, es que la gente cuando está junta no tiene por qué comprar. Es que si tú y yo nos vamos a echar una caña, a lo mejor no pasamos nunca de un par de cañas, pero nos pegamos 4 o 5 horas sentados hablando. O sea, esto es muy divertido. Cuando tú ves, por ejemplo, voy a decir, no se deben de decir marcas, ¿verdad? Está feo. Bueno, vas a un Starbucks, ¿no? Y entonces cuando vas al Starbucks te das cuenta que hay muy pocos sitios para estar sentado con otra persona. Hay muchos sitios, pero para estar solo.
Hay muchas mesas altas, pero para compartir mesa con otras personas que por supuesto no conoces ni conocerás en tu puñetera vida. Porque llegas, te sientas, abres tu portátil, te tomas un café macho, no sé qué, no sé cuánto. Lo importante es la clave del wifi, como Hombre, todo el mundo sabe. y lo importante es la clave, y estás allí y terminas de tomártelo y ahí vas y te tomas otro y después vas y te tomas otro. ¿Qué sucede cuando tú y yo nos encontramos en una cafetería y nos pedimos 2 cafés? Que es que nos tienen que echar por la noche con agua caliente. Porque basta con que estemos juntos, hablando, mirándonos a los ojos, pasándolo bien. Basta que incluso estemos momentos callados, que esto es de las cosas más hermosas que existen. Tú puedes estar con tu amigo, completamente en silencio, viendo pasar las horas y nunca tienes la sensación de estar perdiendo el tiempo. Nunca. Pero vas a comprar tú solo y vas perdiendo el culo por el centro comercial como un cohete porque sientes que estás perdiendo el tiempo. Y ahí sí compras como un loco. A no ser que vayas con los cascos escuchando Pausa, por ejemplo. Hombre, claro, si vas escuchando Pausa o buen heavy metal, que es un alimento para el alma maravilloso, la cosa cambia. Pero no, vas imprimiendo nervio porque tienes que comprar. Bueno, el llevar los cascos es también una huida de la soledad. La huida de la soledad como huida del miedo al silencio. Está esto cada vez más estudiado, que no gestionamos bien los silencios con nosotros mismos por lo poco acostumbrados que estamos a no estar mirando una pantalla, no estar pensando solos, no permitirnos ni un minuto de aburrimiento. Es triste de cojones lo que me estás diciendo, ¿eh? O sea, porque imagínate... Pero para eso están los amigos. Hombre, claro. Pero imagínate qué pasa con la poesía si no somos capaces de estar en silencio con nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la poesía? ¿Quién es capaz de pararse a escribir poesía? No a leerla, a escribirla, si no es capaz de estar en silencio mirándose a sí mismo. Bueno, ¿no? por eso se nos ocurren tantas cosas en la ducha, porque no estamos mirando el móvil. ¿A ti se te ocurren muchas cosas en la ducha? Se me ocurren un montón. Joder, es que yo voy rapidísimo, ¿sabes? Que el agua está carísima, ¿sabes? Que hay que ir rápido, no hay que gastar. Pero no, es verdad que hablando de la amistad, que es muy interesante lo que cuentas en el libro, ahora hablaremos de Aristóteles también, que lo mencionabas antes, que los amigos no van a resolvernos los problemas, pero se llevan mejor. De hecho, hay un estudio de Oxford, creo que es, esto es que la gente de Oxford es gente seria. Claro, y se preocupa por los problemas de verdad, la felicidad, la amistad, claro, está claro. No, bueno, pero estudiaron hasta qué punto tener amigos, la gente con más amigos, toleraba mejor el dolor. Infinitamente más. Y resulta que la amistad hacía, creo que lo que decía el paper, era mejor que la morfina para gestionar el dolor. Es que, Marta, no somos capaces de inventar nada nuevo. Es que basta con que leamos con un poquito de atención autores que llevan 2.400 años muertos para que nos abofeteen de realidad. Y cuando te abofetean de realidad duele. Es que cuando Aristóteles te dice a la cara, pero mirándote a los ojos fijamente como en la portada del libro, aunque no tenga pupilas en esa maldita foto, pero tú te las imaginas, cuando te mira y te dice, oye, no confíes nunca en alguien que no tiene amigos, ¿eh? Que es que alguien que no tiene amigos es imposible que sea feliz, ¿eh? Y por algo será. Claro, cuidadito, no te acerques a él, ¿no? Y te dice, o sea, con todo así, claro, oye, te recuerdo que solo los animales y los dioses pueden vivir en soledad, ¿eh? Y tú, hasta donde yo sé, Dios no eres. Ahora, animal todavía te queda por demostrarlo, ¿no? O sea, pero cuidadito, que si no quieres ser un animal, no puedes estar solo. Y alguien que no tiene amigos es alguien que llega a descubrir, dice Aristóteles, que no merece la pena vivir. Bueno, decía Aristóteles también que son lo más necesario para la vida. Harvard necesitó 80 años y no sé cuántos millones de dólares para llegar a la misma conclusión. Bueno, mira, por lo menos lo que han hecho, que me parece una cosa muy loable, es confirmar lo que nos decía el Estejirita, es decir, este tío tiene razón. Sí, porque Aristóteles también decía muchas tonterías. Aquí pero decía que las mujeres éramos inferiores a los hombres, estaba convencido como biólogo. Mira, el gran problema de Aristóteles es que nunca se dignó a contarle los dientes a una mujer. O sea, que afirmaba que las mujeres tenían menos dientes, tío. Pero eso se podía comprobar bastante fácil. Basta con que cuenten los dientes, Aristóteles, por Dios. Pero bueno, esta gente tenía sus problemas. O sea, que las cosas que dice Aristóteles conviene confirmarlas también, ¿no? Por eso te digo, es muy bueno lo que han hecho en la universidad, que lo confirmen, igual que es fácil contar dientes. Oye, otro estudio de Oxford muy interesante también es seguro que conoces bien, el de Robin Dunbar. Dunbar, claro. ¿Cómo lo pronuncio bien? Dunbar. Dunbar. Es el del número de Dunbar. Se dedicaba
dejaba número de a la Dunbar, sí. primatología, pero sí sabes por qué dejó la primatología, ¿no? Porque no le daban pasta. Decían, deja de estudiar los monos, que aquí no hay dinero, hombre. Y entonces, todo el estudio que había hecho de primatología, igual que Franceval, por ejemplo, lo dedicó al estudio de los seres humanos. Entonces nos sacó aquello fabuloso del nombre de Dunbar. Y bueno, y este trabajo sobre la amistad que lo publicó la BBC hace unos días, creo. Sí, y la idea lo que traslada, por si alguno de nuestros oyentes no está familiarizado con los últimos estudios de Oxford, Faltaría más. aunque aquí a pausa hay que venir muy leído, ¿eh? No dejamos que cualquiera escuche este podcast, ya te lo digo. 150 personas es lo que nos da el cerebro para conocer. Por mucho que la tecnología nos haga creer que podemos tener círculos de 500, 100, 1000, 2000 seguidores en Instagram, pero no podemos llegar a conocer a lo que el cerebro entiende por conocer a un número mayor que ese, ¿no? Y luego además hay círculos de confianza. Y creo que fue la Universidad Carlos III la que verificó con cálculos estadísticos ese, el llamado número Dunbar que decías. Tenemos 2 o 3 personas íntimas, correcto, de máxima confianza. También lo decía Aristóteles. Buenos amigos, una docena, creo que calculaba. No sé si estás de acuerdo. Sí, va exponencialmente. Gente, no buenos amigos, sino gente cercana, que tratamos con cierta frecuencia, son una treintena. Uh-huh. Y luego un centenar de conocidos hasta terminar de completar el número. Esa gente va cambiando, claro, porque en la vida vamos dejando de ver a unos y viendo a otros. Unos llegan y otros se van, decía no sé qué filósofo, sí, pero lo cierto también es que dentro del número de Dunbar se llega incluso a externar un número más amplio que ronda las 1.500 personas, de las que puedes más o menos ubicarlas en cierto espacio y tiempo. Más o menos ubicarlas. A mí no me da, para eso. No, pero si vives en un pueblo, lo descubrirías. O sea, si vivieras o tuvieras... Yo es que tengo un poco de esto de la prosopagnosia, que no asocias las caras. Como Brad Pitt. Todos los guapos tenéis eso. O sea, joder, tía. Claro. Que es la leche, no, pero que bueno, que desarrollamos Yo soy miope, como todos los feos. Desarrollamos nuestras técnicas para que no se note demasiado lo mal quedas que podemos llegar a ser, pero yo no ubico 1.500 personas por lugar y cara, ya te lo digo yo que no. Claro, no, lo que pero dice... les quiero mucho a todos, a los que no reconozco también. Pero lo que viene a decir esto de las 1.500 personas es simplemente que ves a alguien y dices, esta persona más o menos debe de ser de este barrio, más o menos de esta familia. Yo he vivido en un pueblo de 3.000 habitantes y resulta que es cierto. O sea, ¿Y tú de quién eres? ¿Y tú de quién eres? La famosa frase de ¿y tú de quién eres? Porque así más o menos se ubica la gente, ¿no? Y ahora vivo en otro pueblo que tiene 50.000 habitantes, eso ya es imposible. Y entonces la gente más o menos se conoce por las zonas, pero ya es muy difícil el ser capaz de decir, tú más o menos eres de por allí, en los ¿no? pueblos todo el mundo lleva un GPS, entonces. Sí, básicamente, pero un GPS Google, maravilloso. Un Google familiar, claro. Pero bueno, que al final el cerebro tiene un tope, siguen siendo 150 y esa gente del círculo de extrema confianza es fundamental, ¿no? Sí, son es muy fundamental pocos. También para la salud mental. Mira, te cuento algo que no cuento en este libro, pero sí cuento en otro anterior que se llama Filosofía para desconfiados. Esto del número de Dunbar viene muy bien con una teoría que es la teoría de los yoes, ¿no? Tenemos 3 yo fundamentalmente en el ámbito de la relación social. El primer yo que tenemos es un yo público. El yo público es ese yo que podemos poner, bueno, pues en Facebook, por ejemplo, para el paleolítico que todavía use Facebook, ¿no? Pues en Instagram, etcétera. Damos 3 o 4 datos, la edad para quien quiera darla, etcétera, ¿no? Son 4 datos. El yo público es la Marta que va a comprar el pan el primer día que llega a su barrio. Digo el primer día porque yo te conozco y seguramente el segundo día ya te sabes la vida entera de la panadera y ella sabe parte de la tuya, por lo menos lo que tú le dejas saber. Pero el yo público es con el que te mueves normalmente en la vida, te montas en un autobús, compras el pan, etcétera. Ese es el yo público, que es un yo que se reserva mucho. Después del yo público entramos en un yo privado. En ese yo privado son estos grupos que podemos hablar de 150 personas. Ese yo privado es un yo de gente que sabe ya más cosas de ti. Es el yo que funciona en el trabajo. El yo privado funciona en el trabajo. Tus compañeros de trabajo suelen saber muchas cosas de ti, otras tú no los permites. Guarda mucho que se sepan estas cosas de ti. Y si vamos quitando, como diría el gran Shrek, capas a la cebolla, al final te quedas con el yo íntimo. Ese yo íntimo es donde están 1 o 2 o 3 personas. Y es ese yo que se guarda mucho de mostrar sus miedos, ¿no? Se guarda mucho de mostrar sus miedos a esas personas nada más, sus complejos, sus temores. Lo que sucede con las redes sociales, que lo descubrimos hace ya mucho tiempo, pero no se le ha dado la suficiente potencia, es que nuestra forma de ser no entiende que ese yo público es en el que tenemos que navegar en las redes sociales, porque ya hemos dado toda la información que de hecho no solemos dar con el yo público. Ya hemos dicho dónde estudiamos, dónde vivimos, quiénes son nuestros familiares en las redes sociales. Hemos dado mucha información y de repente hacemos un tránsito al yo privado que pasa del privado al íntimo sin darnos cuenta.
que son esos momentos en los que en las redes sociales la gente es muy vulnerable y dice cosas que ni siquiera diría a sus amigos más de la intimidad. ¿Por qué? Porque la red social es una virtualización. Lo virtual es aquello que parece lo que no es. Es una simulación. La red social es una simulación de la vida. Nuestro cerebro no es capaz de diferenciar la virtualidad de la realidad y al final no somos capaces de controlar la información que damos, y por eso ha habido muchos casos muy trágicos de gente que fue más allá de lo necesario. Esto no es un sitio de amigos, y se comportó como si fuese un sitio de amigos, recibió una lluvia de mierda y acabó muy mal. Bueno, es que de hecho la trampa está en que lo llamaba así. Desde el inicio de las redes sociales se llamaban amigos a los contactos que había. De hecho, recuerdo una antropóloga me hizo reflexionar de en qué basamos la confianza. ¿Cómo decides confiar en alguien? Y en esto de la amistad que estamos hablando. Y no confiamos en alguien por lo que nos dice. Normalmente confiamos en alguien por lo que le hemos visto hacer. Claro. Lo que pasa es que en Internet no vemos hacer cosas. Normalmente solo tenemos acceso a aquello que se nos dice que hacen, en el mejor de los casos. Entonces se está quebrando una confianza, porque no nos fiaríamos de alguien en la vida offline solo por lo que nos dice. Nos lo tendríamos que creer. Tendríamos que verlo. Y en Internet hemos desactivado ese mecanismo. Y el problema al desactivar ese mecanismo es que, mira, la confianza tiene dos caras. Está la confianza, yo la defino como saber que el otro hará lo que tú esperas que haga. ¿Con respecto a qué? Me dice la gente. ¿Pero tú qué esperas que haga con respecto a qué? Bueno, pues a un código moral, que es lo que rige la vida de la sociedad, ¿no? O sea, yo espero que Marta García Aller me haga una entrevista de puta madre en su podcast y yo me lo estoy pasando genial porque yo he confiado en ti y he venido a recibir eso que yo esperaba de ti, ¿no? Una conferencia. ¿Hasta ahora cómo vamos? Vamos de putísima madre, o sea, vamos súper bien. Si no empezamos otra vez. Bueno, pero yo creía que esto era el ensayo. Esto es en directo. Puedes Perfecto. hablar. Vamos súper bien. ¿Pero qué significa? Que si yo estoy confiando en ti, sobre ti, lo que está recayendo es la necesidad de responder a mi confianza. Eso se llama responsabilidad. Hacer lo que el otro espera que tú hagas. Si confiamos en Facebook, en las redes sociales, en la gente, estamos creyendo que la gente nos va a responder con responsabilidad. Pero no es verdad. No es verdad, porque esa confianza, como tú has dicho, está rota. Y es muy bonito lo que dices de la antropóloga, porque tiene tanta razón como que la confianza y el aprendizaje van de la mano. Nosotros no aprendemos de nuestros padres educación por lo que nos dicen, sino por lo que les vemos hacer. Esto es algo que a los padres nos cuesta mucho trabajo entender. Nosotros le decimos a nuestros hijos, niño, haz esto, niño, lee, como me decían. Oye, Vico, ¿cómo incentivo la lectura en mis hijos? Y yo le decía, tú cuando le dices niño, lee, ¿tú qué haces? Y dice, no, yo veo la tele. Digo, pues la has cagado. La has cagado porque tu hijo va a hacer lo que te vea hacer a ti. Y en el caso de la confianza es igual. Nosotros no confiamos porque alguien te diga, no, confía en mí. No. Yo no voy a confiar en ti así tan gratuitamente. Ahora, si tú me demuestras que yo puedo confiar en ti por las acciones que yo veo, entonces me acerco. Pero esto los niños lo tienen clarinete. En las amistades infantiles, bueno, y luego las adolescentes entienden muy bien la lealtad, ¿verdad? Es algo, la amistad, estamos llenos de, en la memoria colectiva de los que fuimos niños en los 70 y 80, películas como Cuenta conmigo, me estoy acordando. Stand by me. We talked into the night. The kind of talk that seemed important until you discover girls. All right. Mickey's a mouse, Donald's a duck, Pluto's a dog. What's Goofy? La amistad a esas edades es algo sagrado y sin embargo, según vamos cumpliendo años, parece que lo desaprendemos, que como adultos la amistad ni siquiera en la literatura juega ese papel tan fundamental que tiene cuando somos más pequeños. Porque vamos doblegándonos a lo de que la realidad política, económica y social está imperando. Y no nos dice, mantén tus amigos toda la vida o los que puedas o haz nuevos amigos durante tu vida porque eso es la garantía de tu salud mental. No, te dice, ya tuviste tu fase, ahora la siguiente fase. Vamos completando fases constantemente. Es muy triste, ¿eh? Pero vamos, el jardín de infancia, la primaria, la secundaria, el bachillerato. ¿Pero en qué momento la amistad se convirtió en una fase? Porque no sé si en tiempo de nuestros abuelos sí. La amistad era para toda la vida. Era para toda la vida. Incluso en tiempos de mis padres, ¿eh? En tiempos de mis padres. Mi padre tiene 70 años y mi padre me sorprende y me da unas lecciones de vida como panes. O sea, mi padre vive solo, se levanta todas las mañanas a las 8:30 porque a las 9 ha quedado con sus amigos para desayunar. Amigos que están más o menos en la misma situación que él, o incluso que sí tienen pareja, que sí están casados todavía, que les sobreviven sus parejas, pero van a desayunar. O sea, y su esposa desayuna con sus amigas y ellos desayunan con sus amigos. Pero es que a la 1 de la tarde es la hora de la cerveza.
Sí, Cruz Campo, aunque a la gente no le guste, eso es lo que se ve en mi tierra. Harvard tenía que haber hecho el estudio en Sevilla. Por supuesto, y entonces mi padre a la 1 se toma la cerveza con sus amigos, pero es que a las 6, Marta, se van a tomar el café. Y ahí se dilata el tiempo hasta cuando sea y se la pasan juntos. Y mi padre tiene 70 años, pero estos amigos no son de toda la vida. Mi padre, como yo, fue emigrante y perdió a muchos amigos en esa migración porque no existían las redes sociales para mantener viva la amistad. Decía Platón, en el camino de la amistad no debemos dejar crecer la hierba. Tú emigraste a México, tu padre emigró a Bélgica. A Bélgica. ¿Por eso naciste allí? Pues la casualidad quiso. Fue un accidente. Yo en el Nadie fondo, te preguntó, te pidió permiso para nacerte por allí. eso yo digo que soy sevillano. O sea, no nací, pero un andaluz nace donde le sale de los huevos, ¿no? Entonces yo nací en Bélgica, pero yo soy andaluz, ¿no? Pero lo que te quería decir es que veo a mi padre y veo cómo él construye amigos. Y sin embargo nosotros, cuando llega el momento del trabajo, de repente todo se va. En México hay un refrán horrible que dice: la novia del estudiante, la novia del universitario no es la del profesional. O sea, hay un salto, un cambio, y además es un refrán seguramente sacado de Estados Unidos, cuna del neoliberalismo económico, en el que marca claramente que una vez que ya no estás en la universidad, ahora tu vida tiene que cambiar, te tienes que dedicar a trabajar, olvídate de los amigos, esto es cosa del pasado, es cosa de niños, que estupidez más grande, es cosa de niños, y ahora ya lo que tienes que hacer es trabajar, mantener a tu familia y preocuparte de otras cosas. Tú utilizas la palabra idiota para hablar del individualismo. Hombre, claro. Eso es filosófico. Pero es concepto. absolutamente filosófico. De hecho, viene del término griego idiotez, que significa todo aquel ciudadano que, no preocupándose de los problemas comunes, se preocupa solo de sus asuntos. Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene? ¿Y por qué se tiene que preocupar de los problemas comunes? Por una cosa preciosa. Mind your business, ¿no? Exacto, por una cosa preciosa que los de Harvard se han dado cuenta ya. Mira tú por dónde se han dado cuenta los colegas. Que resulta que si nos preocupamos de lo público, a quien ayudamos no solo es a los demás, sino a nosotros mismos. Porque hacemos que lo público, es el sitio donde nos relacionamos, sea un mejor sitio para vivir. Y en definitiva, nos brinda las posibilidades de ser más felices. Y el idiota, que solo se preocupa de sí mismo, está dinamitando la posibilidad de que entre todos hagamos un mundo mejor. Pero sí hay intentos de estudios de la felicidad y no creeríamos los españoles, y menos tu padre y sus amigos tomándose una Cruz Campo tranquilamente en Sevilla, que los finlandeses son más felices que ellos, pero parece ser que sí. Mira, ya que estamos aquí en la intimidad y no nos oye nadie, también hay que explicar algunas cosas, ¿no? Sí es cierto, Finlandia por 5º año consecutivo, según la ONU, no una página de Facebook, de Instagram, la ONU, que puede tener cierta verosimilitud, cierta credibilidad, por 2º año consecutivo es el país más feliz del mundo. Tiene varias razones para explicarse. Una de ellas es que es el país con el índice de confianza interpersonal más alto del mundo. Si vives en un país donde todo el mundo confía en todo el mundo, nos damos cuenta que las democracias son más sanas, hay menos corrupción, la gente es más inteligente, porque confían los unos en los otros y aprenden los unos de los otros con mayor facilidad y, para colmo, entonces son más felices. Es cierto, también hay condicionantes en Finlandia, que no creamos que Finlandia es un milagro, también hay condicionantes en Finlandia. ¿A qué me refiero? Bueno, Finlandia es un país donde el 60% de tu salario se va en impuestos y que revierte inmediatamente en la bondad de todos. Y ese sacrificio impele también a los finlandeses a no quejarse mucho. Cosa que somos expertos los latinos. Los latinos somos unas máquinas de quejarnos por todo. Oye, este jamón está demasiado bueno, hazme el favor. Esto no puede ser, ¿sabes? O sea, nosotros somos así de pejiguera. Y en Finlandia, es cierto, los países nórdicos son de quejarse poco, porque saben que su calidad de vida es tan monstruosamente alta, que te cuento, por ejemplo, de Noruega, con el fondo soberano más potente del mundo, ¿no?, que se quejan poco. Pero sí es cierto que cuanto más estudios se hace, pues más vemos que allí se vive bien. Y eso que tienen grandes problemas. Por ejemplo, en Finlandia, creo que recordar que el dato era que el 60% de la población de más de 60 años vive sola. Ya viven sola. ¿Por qué? Bueno, porque ha habido una cultura del divorcio mucho más emancipativa que en el resto de Europa y sobre todo en los países latinos. La gente se ha separado, los hijos se han ido y viven solos. Y vivir solo es una putada, ¿no? Y aún así son conscientes de lo bien que se vive allí, con el frío que hace y con lo malo que tiene que estar lo que allí se come. Pero no tienen luego unas tasas de suicidio altísimas. No son tan altas, es un mito. O sea, realmente, esta pregunta que me haces es fantástica, parece que te la he dejado pegada en un post-it aquí en la mesa. Quita el post-it, por favor. Y no es cierto, o sea, es un mito. De hecho, ahora mismo sabemos perfectamente que Japón se lleva, pero por muy de lejos a Finlandia, y hay otros muchos países. Corea del Sur, por ejemplo, ahora mismo es el país con mayor tasa de suicidio del mundo. O sea, Corea del Sur, el mayor país con suicidio. Los suicidios en Finlandia están bajando muchísimo, igual por suerte.
la violencia machista, porque es un país que ha sufrido muchísimo la violencia machista. Aunque nos sorprenda, hay que recordar que la educación, el pacto educacional de Finlandia no llega hasta el año 94, con lo que antes también ahí lo lleva, y también el índice de alcoholismo ha bajado mucho en Finlandia. Hay muchos alcohólicos, es connatural a su cultura. Noruegos, daneses, suecos, finlandeses, irlandeses le dan al caldo en firme. Pero, bueno, en Finlandia van mejorando ciertas cosas y no hay tantos suicidios ya como la gente cree. También ahora que hablabas de la violencia machista, me estaba acordando de la diferencia con la que se ha narrado en nuestra cultura la amistad masculina frente a la amistad femenina. Será porque las historias las escribían sobre todo los hombres, pero las mujeres se nos ha retratado como compitiendo, ¿no? Es bastante más reciente de lo que parecen las historias que las niñas podían acceder a una cultura pop donde las niñas sean amigas, no estén compitiendo por un chico. Bueno, en películas teníamos de la amistad femenina Thelma y Luis y mira cómo acaba. What do you mean? Go. Acaban haciendo jumping. Sí. Pero bueno, se ligan a Brad Pitt, no está mal tampoco, o sea, aparece por ahí Brad Pitt. No, sí es cierto, y de hecho es incluso Oscar Wilde, ¿no? El que llega a decir que el amor entre un hombre y una mujer es absolutamente imposible y además no deseable, ¿no? Madre mía, ¿no? Sí es cierto, lamentablemente, bueno, la historia es la que es, estamos a tiempo de cambiarla, creo que se está cambiando favorablemente y se está potenciando no solo la amistad de mujeres contra mujeres, sin esa rivalidad femenina de la que tanto se hablaba en otras películas. Recuerdo una película con Sigourney Weaver y Melanie Griffith. ¿Te acuerdas de esa película? Sigourney Weaver se rompe una pierna. Armas de mujer. Armas de mujer. Ay, ay. Watch me, Tess. Learn from me. Sí, pero no es lo mismo pelearse por Harrison Ford que compartir a Brad Pitt. Date la cuenta. O sea, pues esto es organizarse. Organización. Hay un restaurante en Lavapiés que me gusta mucho. Tiene puesto escrito a mano encima de la cocina. Si nos organizamos bien, follamos todos. Follamos todos. Es que eso es un chiste maravilloso, ¿eh? Un día te lo cuento. La gente se lo pide, se lo mando por WhatsApp, ¿no? Pero sí, es cierto. O sea, esto debe de cambiar. Deben de cambiar tantas cosas, Marta. Yo solo espero que lo podamos ver, o por lo menos, fíjate lo que te voy a decir, o por lo menos que mis hijas que tienen 3 años y medio lo puedan ver. Yo bastante estoy, no luchando, porque también Platón te dice que no luches con esto, ¿no? O sea, yo lo que estoy haciendo es dejar que mis hijas se hagan amigos de todos los niños de su edad que vean alrededor y no hago más que permitir que jueguen, porque te decía Platón, mira qué bonito esto, decía Platón, el alma propia de los niños entre 2, 3, 4, 5 y 6 años es dada al juego por naturaleza. No interfieras en el juego de los niños. Y decía Aristóteles, los niños son capaces de arreglar sus propios juegos sin necesidad de que intervengamos. Lo que tenemos que hacer es observar para qué son buenos en el juego y lanzarlos en el futuro a por eso. Yo creo que si hacemos esto, lo que tenemos que lanzar a nuestros hijos es a que tengan cada vez más amigos y así nos aseguramos que sean felices. Sí, y hasta la salud, que decíamos que era fundamental. Lo que no sé si esto es mala noticia para los filósofos, porque he visto que también lo que decía Aristóteles es que la amistad es lo más importante para la vida, pero que para los filósofos no. Para los filósofos, para vosotros, lo más importante es la verdad. Tú te vas a creer un tío que no es capaz de contar los dientes de una mujer, todo lo que diga, hija, no te creas. Aquí hay que quedarse con lo bueno. Lo malo, olvídate, hija, olvídate, porque es que desde luego es que hay veces, ay, si yo te contara, le debemos un gallo a Esculapio, pobrecito. Bueno, entonces me quedo con esto, de que la amistad es buena para la salud, para que cada vez que no me apetezca ir al gimnasio, quede a tomar quedamos a tomar algo. Exacto. Y digo, esto también es bueno para la salud. Esto es buenísimo para la salud. Cambiamos el gimnasio por una buena sobremesa. Pues que eso suena maravilloso. Es que yo creo que de tontos no lo estamos haciendo. Oye, Vico, muchísimas gracias por hacer esta pausa con nosotros. Gracias. Invitamos también a los oyentes, si se nos organizan, tomamos todos el café. ¡Ole! ¡Qué bien lo has cerrado! Te quiero mucho, niña. Gracias, Vico. Pausa.
El podcast del Confidencial, presentado y dirigido por Marta García Ayer. David te llama. Con la realización y el diseño sonoro de Tu Ana madre, Schultz, tus la amigos. documentación de Andrés Moraleda y la coordinación de Antonio Martín. David me llama a mi madre cuando está profundamente enfadada conmigo, entonces dice: ¡David!